¿Sí? Amado Señor Jesús, te damos gracias en este momento, porque tú nos permites, Señor, en este momento estar reuniéndonos por estos medios, Señor. Tú usas la tecnología también para tus propósitos y por esos medios hoy podemos, Señor, estar aquí unidos para estudiar tu palabra, Señor, para conocer más de ti. Señor, queremos hoy buscar tu rostro, no apartes tu rostro de nosotros, Señor, porque queremos verte y conocerte tal cual eres, Señor. Queremos, Señor, que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, que tomes el control con tu Santo Espíritu de todo nuestro ser, Señor, y que nos estés instruyendo, hablando, que no sea yo, Señor, ni ninguno de nosotros, sino tu Santo Espíritu, hablando directamente a nuestro corazón, revelándonos, Señor, cómo eres, tus atributos, tus deseos, tus caminos, Señor, tu voluntad. Padre, que hoy sea un día especial en el cual cada uno de nosotros pueda salir renovado en su conocimiento. Realmente pedimos, Señor, que por este tiempo difícil que estamos pasando, que nos estés bendiciendo a cada uno de nosotros. Que nos dé sabiduría para enfrentar el mundo en que vivimos, el convulsionado mundo que nos rodea, Señor. También que nos des fortaleza, fe, fuerza para poder seguir caminando tus caminos, cualquiera sea la tentación, cualquiera sea la presión del mundo, Señor, sobre nuestras vidas. Que nuestro rostro esté fijo en las cosas de arriba. Que nada, Señor, de este mundo atrape nuestra atención, nos distraiga, Señor, de buscar tu perfecta voluntad. Bendice, Señor, este momento, los instrumentos que utilizamos. Señor, bendice el material, bendice las personas, los lugares donde están, las actividades que desarrollan, Señor. Que todo, Señor, esté bajo tu perfecta voluntad, porque ya sabemos que todo está bajo tu control. Por eso, Señor, en esta hora no podemos, con palabras humanas, poder decirte lo que sentimos, pero un corazón agradecido, un corazón, Señor, que quiere alabarte a ti, solo puede decirte en esta hora, gracias, 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 en el nombre de tu Santo Hijo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a seguir en el punto en que habíamos llegado. Voy a retroceder un poquito el texto para que veamos el contexto general. Estamos en el punto 7 del punto general de indicios bíblicos de la inspiración verbal. ¿Mm? Amén. El tema de la inspiración verbal se basaba en que en esta sección dice, hablamos de pruebas internas para la inspiración, lo cual quiere decir, intentamos establecer que la Biblia misma defiende el concepto de la inspiración verbal y plenaria, y de cualquier otro concepto, es totalmente ajeno a la Biblia. Miren, a mí ya me enseñaron hace muchos años, desde que estudio la palabra, que la palabra se comprueba a sí mismo. Yo no necesito ir a buscar en otros medios comprobación para darle fe o veracidad a la palabra. La palabra en sí misma se cumple, la palabra en sí misma se comprueba. Si yo quiero saber si algo que estoy leyendo en la palabra lo estoy entendiendo correctamente, debo buscarlo en la palabra, porque la palabra se comprueba a sí misma. ¿Amén? Bueno, entonces vamos ahora al punto 7 de nuestro texto. Dice que el Nuevo Testamento afirma que otras partes del Nuevo Testamento son escritura inspirada. O sea, el mismo Nuevo Testamento comprobando inspiración en el Nuevo Testamento. Aquí nos está dando los ejemplos. El primero que nos da es Primera de Timoteo 5:18. Primera de Timoteo, ¿dónde está Timoteo? Primera de Timoteo 5:18 dice, estoy utilizando Reina Valera. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
Amén. Entonces, fíjense en el 5:18, que bueno, yo me extendí un poquito, comienza diciendo, la Escritura dice. Esta cita de no pondrás bozal al buey que trilla es del Nuevo Testamento. ¿Sí? Está comprobando inspiración en el mismo Nuevo Testamento. Bien, también aquí cita, voy a subir un poquito el texto, segunda de Pedro 3:16. Denme un momentito porque mi máquina ya está saturadita. Ya empezó a andar lentita y estoy esperando que vuelva el control de mi Word para pasar a la nueva cita. Aquí Raimundo veía que, bueno, recién veo el mensaje por el WhatsApp que no podías entrar, pero te estoy viendo. Así que Dios te bendiga. Bienvenido. Ujú. Bueno, dame un segundito que respondo, si no voy a buscar otra Biblia para acelerar un poco. De paso voy a buscar aquí. Bueno, fíjense que el texto que leímos de Primera de Timoteo, si lo quieren corroborar con lo que decíamos que también cita el Nuevo Testamento, donde dice, y digno es el obrero de su salario, ¿no? Está citando Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Lo quieren anotar, se lo quieren tener ahí presente. Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Todavía no se libera, pero voy a utilizar otra Biblia para leer segunda de Pedro 3:16. Y dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea, aquí en este texto está citando las escrituras. En ese tiempo, en el siglo I, escrituras se entendía por los que luego conformaron el Nuevo Testamento. Y además habla de que también tuercen otras escrituras, o sea, también tuercen el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Amén? Aquí hace una cita bien directa de las escrituras. Dice, Jesucristo mismo autoriza las escrituras de los discípulos apóstoles. ¿Mm? Esto lo dice en Juan 14:26. Vamos a leer primero Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Mm? O sea que todo lo que recuerdan los apóstoles, inclusive escrito, el mismo Jesucristo le está dando la autoridad, está autorizando a que hablen en su nombre. ¿Saben que Cristo, cuál es el primer mandamiento que tenemos, no es cierto? Es predicar a las naciones, hasta lo último de la tierra, y de hacer discípulos, y de predicar. Significa que Cristo, el mismo Cristo nos da la autoridad de utilizar su palabra. ¿Amén? Así que si alguna vez ustedes dicen, es que yo no sé qué decirle, no sé cómo predicarle y demás, piensen en que Jesucristo les ha dado la autoridad de hacerlo. Él mismo, en persona, mientras caminó en esta tierra, nos dio esa autoridad. Y aquí también viene lo importante de conocer su palabra. ¿Mm? Porque nos da autoridad de usarla. Pero los que decidimos si la podemos usar, si la vamos a aprender, somos nosotros. ¿Mm? Es como que si tú estás en un trabajo y te digan, te permito
que tomes de las donas del desayuno. Está en tu decisión luego si vas a aprovechar ese derecho que te dieron o no. Pero vas a tener que hacer algo, vas a tener que ir a buscarlas. Con la palabra de Dios es lo mismo, tenemos la autoridad de utilizarla. Pero para utilizarla necesitamos conocerla. Imagínense si su papá les dice, les permito utilizar mi carro, les doy todo el derecho a utilizar mi carro cuando quieran, y tú no sabes conducir. Qué desperdicio, ¿no es cierto? Amén. Bueno, entonces Juan 15, 26, 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Amén? Y después cita Juan 16, 12, 15, Juan 16, 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, esta palabra es muy fuerte, es demasiado fuerte. Más para los tiempos que corren, donde tenemos una relación muy superflua con el Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque fíjense la promesa que Cristo hace. Que nos da su Espíritu, ¿para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Y fíjense lo que dice, porque no hablará por su propia cuenta, o sea, va a hablarnos el Espíritu Santo. Va a revelarnos. ¿Y qué va a hablarnos? Va a hablar todo lo que oyere, o sea, es un conducto para que Cristo nos hable directamente y nos hará saber todas las cosas que habrán de venir, o sea que los secretos del porvenir, de lo que todavía no pasó, de su voluntad, Él nos lo hará saber. Esta palabra no puede caer en vano. Lo único que puede hacer que esta palabra de Cristo caiga en saco roto somos nosotros, tomando liberalmente o superfluamente nuestra relación con el Espíritu Santo, no trabajándola, no buscándolo. Normalmente el ser humano, y más en la época moderna, tiene una conciencia y una mente que grita muy alto, grita muy fuerte en nuestra mente y no nos deja escuchar la voz del Señor. Tenemos que aprender a callar nuestra propia voz y poder estar dispuestos a ser guiados a escuchar la voz del Espíritu. Y nadie puede decir es que a mí no me hables, porque entonces haríamos vano la palabra de Cristo que tenemos aquí. La haríamos insuficiente, la haríamos vana, diríamos, no, Cristo se equivocó, dijo que iba a hacer algo que conmigo no lo hizo. Pues Cristo no se equivoca y no hay ni siquiera una tilde en su palabra que vaya a pasar. Amén. Bueno, entonces dice aquí el texto, volvemos al texto. A los discípulos les hubiera resultado imposible recordar y escribir unas verdades tan profundas después de los años que pasaron desde que ellos escucharan a Cristo. A Pablo se le apareció Jesucristo ante Damasco y le dio unas revelaciones particulares. Eso, si quieren luego lo buscan, lo van a encontrar en Gálatas. Al mismo tiempo le dio la facultad de reproducir y escribir la información recibida. Y eso lo pueden ver en Primera de Corintios y en Segunda de Corintios. O sea, esto no quedó en Pablo, no terminó con Pablo. Cristo quiere hablarnos también para que nosotros le hablemos a otros de Él.
Hoy en día no hay evangelización efectiva. ¿Por qué no hay evangelización efectiva? Porque no utilizamos la guía del Espíritu Santo para evangelizar. Es necesario saber qué decirle y a quién decirse. Si nosotros estudiamos en la palabra de Dios, por ejemplo, el texto de la mujer samaritana, cómo Cristo pasó por un lugar inadecuado, porque los judíos no pasaban por Samaria, daban un rodeo, pero Jesús dice en su palabra, me es necesario pasar por Samaria. Llega a un pozo donde se encuentra con una mujer que él desnuda con su palabra. La mujer se da cuenta que nada puede ocultar de la persona con la que está hablando. Pero Cristo termina hasta diciéndole, bien has dicho, 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. Esto hizo que se abrieran las puertas del corazón de la mujer. Nosotros necesitamos hablarle a la gente y abrir las puertas de su corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar. Pero el único que nos puede dar esas revelaciones, que nos puede decir qué, cómo y cuándo decirle a una persona es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué tan importante es nuestra relación con el Espíritu Santo? Tener la revelación de poder llegar con alguien y decirle, vine aquí porque el Señor te vio cuando estabas sentado debajo de la higuera. Y de esa manera abrir las puertas de su corazón y desnudarlo para que el Espíritu Santo tenga la oportunidad de entrar y hacer su obra. Porque le voy a decir una cosa, nosotros no podemos salvar a nadie, no podemos declarar a nadie salvo. No importa si nos autonombremos pastores, apóstoles o el título que quieras. Nosotros no pesamos los corazones. Solo Cristo pesa los corazones y solo Él puede declarar a alguien salvo. Nosotros somos un conducto, no somos el fin. El fin es el Espíritu Santo entrando en el corazón de una persona para hacer el milagro de llevar salvación y transformación a esa vida. Darle un nuevo corazón. Nosotros no podemos. Pero a nosotros se nos dio la autoridad, el derecho de utilizar la revelación que nos dé el Espíritu Santo para hacer el trabajo de con la palabra de Dios abrir la puerta del corazón de una persona. Muchas veces nos ponemos a orar, Señor, Señor, que llega, salva a tal persona, abre el corazón de tal persona, todo, y el Señor te mira y te dice, pero para eso te quiero usar a ti. Ese es tu trabajo, ese es tu ministerio, el ministerio de la reconciliación de 2 Corintios 5:18. Tú tienes el ministerio de ir a hablarle mi palabra, la que yo te dé para esa persona, para que abras la puerta de su corazón y entonces yo haga mi trabajo. El trabajo de la evangelización es un trabajo compartido, porque así Dios lo decidió, así Dios lo quiso. Un trabajo compartido, quiso compartir con nosotros ese trabajo. Pero nosotros tenemos que tener muy claro cuál es nuestra parte y cuál es su parte. Nuestra parte es llevarle las buenas nuevas, llevarle el evangelio, pero un evangelio que conocemos y un evangelio con revelación, como Cristo le habló a la mujer samaritana en el pozo. Llevar a un lugar, a una esquina, a un banco de un parque, a sentarnos porque el Espíritu Santo nos movió a ir a ese lugar. Y que en ese lugar llegue esa persona a la cual ya el Espíritu Santo te dijo qué decirle. ¿Ustedes no creen que puede pasar como pasó con Pablo cuando llegó a Damasco? ¿Sí? Que un hermano, ahora no me acuerdo el nombre, ya me va a venir Zacarías, creo que era,
El Espíritu Santo le dijo, ve a tal lugar, a la calle que se llama tal cosa, ahí vas a encontrar un hombre así en una habitación y él ora. Pero Señor, ese hombre es el perseguidor de la iglesia. Tú ve y dile que yo te envío y ese es el lugar donde él está. ¿Ustedes se creen que esa revelación, esa relación con el Espíritu Santo terminó con esa persona? ¿Es otro espíritu el que tenemos nosotros que el que tenía él? ¿O lo que hemos cambiado somos nosotros? El mundo nos ha llevado a ser más livianos. Y por eso hoy el diablo se divierte con nosotros y prácticamente ha detenido la evangelización. ¿Sí? Hoy se están haciendo cristianos de horno de microondas y no cumplimos con la palabra de hacer discípulos. Hacer discípulos. Para ser discípulos tengo que aprender a ser discípulo. Y Dios no me va a hacer discípulo del Espíritu Santo. Porque es un trabajo que nos dio a nosotros, ir y hacer discípulos. Hermanos, los tiempos se cortan. Señales hay. Y mientras nosotros estamos hablando aquí, hay una muchedumbre de gente que se va a una eternidad sin Cristo. ¿Y por qué muchos se van a una eternidad sin Cristo? Porque nosotros no tenemos la relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos use para ir y alcanzarnos. Porque el deseo de Dios es que todos procedan a arrepentimiento. Lo dice en su palabra. No quiero entrar en la discusión de que predestinación sí o no. Su palabra dice que el Señor quiere que todos procedan a arrepentimiento. Él puede saber quiénes procederán o quiénes no, es su derecho, es lo que Él sabe en su omnisciencia. Pero Él no va a venir hasta que su palabra sea predicada en lo último de la tierra. ¿Y quiénes van a hacer eso? Bueno, vamos a poner ahora a orar. Espíritu Santo, ve y salva y háblales. Te repito, el Señor te está mirando y diciendo, ¿para eso te quiero usar a ti? Esa es tu parte. Ponte en mis manos, yo te llevaré y te daré que hablar. Y yo luego haré mi parte. Entraré en ese corazón y haré el milagro de la salvación. Si es que ese corazón abre sus puertas. Amén. Bueno, cierro paréntesis de estos comentarios, pero creo que es algo muy importante que anoten ahí en sus libretitas y lo mediten mucho. Piensen que a lo mejor van a llegar un día ya delante de Cristo y ay Señor, yo estudié tu palabra con el pastor Alejandro y también aquí, allí, estudié muchísimo todo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, excelente. ¿Y a cuántos les compartiste? ¿Y cuántos discípulos hiciste? Porque eso es lo que yo te mandé, te voy a decir el Señor. Predicar a ese discípulo. Es que yo estudié todos los días. No sea que caigamos en la categoría de apartados de mí, hacedores de maldad, no conozco. Sí es dura la palabra de Dios, sí. Si quieren un evangelio light, ese no es el evangelio de la escalera al cielo. Los tiempos se acortan. Y Dios nos lleva a lugares, a veces hasta inconscientemente, para usarnos y nosotros decidimos dejar pasar el balón. Amén. Seguimos entonces con el texto. El último libro de la Biblia confirma su inspiración por el Espíritu de Dios. Ya Génesis 1.1. Apocalipsis, perdón, Génesis, ya la di al revés. 1.1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Aquí está el mismo Jesucristo cumpliendo su palabra, llevándole la revelación a Juan.
para que hoy nosotros tengamos este libro en nuestras manos. Amén. Aquí se acaba el punto 7, vamos a pasar al punto 8. No sé si alguna duda, comentario, inquietud, no veo ninguna pregunta. Si no hay nada, continúo. Punto 8. Dice, los autores a veces son conscientes de estar escribiendo la palabra de Dios. Primera de Corintios 2.13. Primera de Corintios 2.13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Amén? O sea, conscientes de que están hablando palabra espiritual. Primera de Pedro 1.12, Primera de Pedro 1.11 y 12 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Amén? Si me van siguiendo, creo que todos tienen Reina Valera por lo menos, ¿no es cierto? ¿Correcto? Amén. Sigo entonces. Punto 9. Algunos argumentos son basados en una palabra o cierta forma de una palabra. Amén. A veces los que predicamos también sabemos que de una sola palabra, pues de la palabra de Dios puede salir toda una predicación, de 2 horas o más. Vamos a leer entonces Gálatas 3:16. Dice, ahora bien, a Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Fíjense, es todo un argumento basado en una sola palabra, la palabra simiente en singular. Amén. Mateo 22, 31, 32. Mateo 22, 31 y 32 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Fíjense, habla de, sí, del soy de Dios, ¿no es cierto? Porque dice, yo soy un Dios de vivos. Hay un yo soy ahí, un soy, como es Él. Él es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Miren, hay muchas veces que se cumple la palabra en las iglesias, en las congregaciones, en las reuniones de cristianos, donde muchos no pueden comprometerse con Dios porque tienen algún compromiso con parientes, amigos, mundo, trabajo. Y el mismo Cristo dice, dejad que los muertos se entierren a sus muertos. O sea, Dios está diciendo, síganme los vivos. A todo el que yo le di vida, síganme. Amén. Yo mismo he estado cuando no conocía bien al Señor, postergando muchas cosas de Dios por trabajo, ocupaciones, familia. Y estoy arrepentido. Realmente estoy arrepentido. Creo que pudiera haber hecho mucho más de lo que vengo haciendo. Si en esa etapa hubiera sido
hubiera permitido más ser guiado por la revelación de Dios. Espero que aprendan de los errores de este pobre siervo y piensen en eso, ¿no? ¿Sí? Por la manera en que Dios nos puso en este mundo, como configuró este mundo Dios, vivimos en una línea de tiempo y el tiempo es lo único que no podemos recuperar. El tiempo que dediquemos a algo que no sea de Dios es tiempo perdido, irrecuperable. Y que no sea, y ese es mi temor, movido en el temor de Dios, pienso mucho que no sea que Dios me lo reclame. ¿Quién sabe lo que Dios tendrá guardado para reclamarme de lo que en mi necedad, en algún momento de mi vida, postergué cosas de Dios y a cuánto y cuántos puede haber afectado? No me dejé usar en tiempos por estar esperando un momento mejor para que Dios me use. Y cuando Dios te quiere usar no hay mejor momento que el momento de Dios. Amén. Volvemos al texto entonces, luego que leímos Mateo, podemos sacar la conclusión de que todos los autores del Nuevo Testamento no escriben en su propio nombre, sino en el nombre de Dios. Es perfectamente legítimo derivar la autoridad de la Biblia de sí misma. Jesucristo hizo exactamente lo mismo en Juan 8:13 y 14. A ver, Juan 8:13. Entonces los leo rapidito. Juan 8:13 y 14 dice: entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Amén. En su conocimiento, Cristo, de su palabra, puede dar ese testimonio. Ahora vamos al punto 10. Bueno, no está resaltado, pero este ya es otro punto, ¿eh? Dice, históricamente los padres de la Iglesia estaban siempre a favor de la inspiración divina y verbal de las Escrituras, exceptuando a Teodoro de Mopsuestia, condenado por el Quinto Concilio Ecuménico de Constantinopla en el 553. Si estuviéramos estudiando teología avanzada, no como estamos haciendo básica, en nuestro estudio estaría la parte de estudiar la vida de este cuate, ¿no? Pero aquí nos alcanza con saber que fue condenado por el Quinto Concilio Ecuménico de Constantinopla en el 550. Ni una sola cita se encuentra en los primeros 8 siglos de la historia de la Iglesia que dudase de la inspiración divina de la Biblia, aparte, por supuesto, de los enemigos de la fe, ¿no? Fuera de los enemigos de la fe. Entonces estamos hablando que hasta el siglo VIII ya estamos hablando de edad oscura, Iglesia Católica, ni aún en ese tiempo pudo dudarse de la inspiración divina. Y hoy vivimos un tiempo donde hay un líder de la Iglesia Católica, con el cual lamentablemente comparto nacionalidad, el cual está diciendo que quiere hacer un nuevo escrito para reemplazar la Biblia, para guiar a la Iglesia Católica. No sé si han escuchado. Quiere editar un nuevo libro para dejar de lado la Biblia y tener otra guía, porque la Biblia ya está desactualizada. Así es como está el mundo de hoy. Pero ¿saben qué? No se asombren. Yo he escuchado cada cosa de los púlpitos de los hijos de Dios cristianos, gloria a Dios, aleluya, que pueden competir perfectamente con este tipo de locuras que por venir de la Iglesia Católica no son llamativas. Miren, ayer justamente en nuestra reunión dominical estuvimos hablando de un tema en particular que está corriendo por las redes, donde hay algunos pastores evangélicos
están predicando que no se vacune la gente porque la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia. Porque como fue hecha con células de fetos de humanos, otros utilizaron células de fetos humanos para hacer algunas pruebas, entonces es desagradable a Dios y es la marca de la bestia. Justamente estuvimos estudiando en qué momento y qué señales tienen que haber para que podamos hablar de la marca de la bestia. Porque Apocalipsis marca un momento muy preciso, con señales muy precisas, y el tipo de adoración que hace falta para recibir la marca de la bestia. ¿Y a quién hay que adorar? ¿Sí? Hay que adorar a un ser, a una imagen, a la cual la bestia le va a infundir vida y aliento. En mi colonia todavía ninguna imagen de esa que pasean por ahí, nadie le pudo infundir vida y aliento, así que creo que hablar de marca de la bestia en este tiempo, salvo que yo no lo haya visto, está fuera de contexto bíblico. ¿Amén? Entonces les encargo eso, Apocalipsis 13, estudien bien Apocalipsis 13, 14 y van a ver exactamente en qué momento y qué señales hay para que aparezca la marca de la Biblia. Y no se dejen engañar por gente que busca atraer con falsedades la atención de la gente. Y no solo la atención de la gente, ¿no? Buscan otra cosa también de la gente. La palabra dice que digno es el obrero de su salario. Pero el ladrón no es digno de su salario. ¿Amén? Bueno. Y por esto también es importante conocer bien la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, cuando le digan que Cristo está en el desierto, no vayan al desierto a buscarlo, no va a estar ahí. Cuando le digan que está en tal lugar, no vayan, no va a estar ahí. Y sin embargo, hoy tenemos un montón de gente corriendo atrás, que se van de viaje a Jerusalén para encontrarse allí con el Espíritu. Quieren que si podemos ir a Jerusalén está muy bueno, o sea, realmente me encantaría poder caminar por los lugares que caminó Cristo, o sea, conocer esa cultura, entender mejor, sí, pero Cristo no está ahí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en los 8 primeros siglos, volvemos al texto, no tenemos una sola cita que niegue la inspiración divina de la palabra. Pero hoy vivimos otros tiempos, son más peligrosos. Vivimos otros tiempos mucho más peligrosos. Porque también cambiar el sentido de la escritura para llamar la atención, para que me sigan, para que me vean, también es negar la inspiración divina de la Biblia, pensar que yo tengo más inspiración que la palabra. Gloria a Dios. Entonces, bueno, por supuesto los enemigos de la fe aparecieron, apenas aparecieron los apóstoles ya. En uno de los 7 discípulos apareció Nicolás, prosélito de Antioquía, el cual comenzó con la doctrina del nicolaísmo. Los nicolaitas nacieron de la propia iglesia, por eso en algunos escritos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuando eligieron a los 7, ya se equivocaron. Ya cayó uno que fue un dolor de cabeza para la iglesia. Así que, pastor Raimundo, cuando alguien en la iglesia te vuelva loco, no eres el primero. Ni yo soy el primero, Ya los apóstoles tuvieron que luchar hasta con los que ellos mismos eligieron. Amén. Gloria a Dios. Pero sí te puedo dar una palabra, pastor. Dice que es necesario que esa gente esté entre nosotros, porque es la manera en que Dios prueba quiénes son los aprobados. Amén. Sigo. Dice, también los reformadores
y las confesiones y credos importantes del mundo protestante de la época de la Reforma afirman la autoridad de la inspiración bíblica. Amén. ¿Alguna duda respecto de eso? Cuando vino la Reforma nació un nuevo movimiento de darle a la Biblia, a la palabra de Dios, el lugar de autoridad que le correspondía. Piensen que ya cuando Lutero clavó sus 15 tesis en la Catedral de Wittenberg en el 1517, en agosto de 1517, no, octubre de 1517, era para rebelarse contra cómo se habían apartado de la palabra de Dios la iglesia de ese tiempo. O sea que hoy necesitaríamos una nueva revolución, o sea, una nueva, es un nuevo cisma protestante en la iglesia, pero creo que ya estamos fuera de tiempo porque por las señales que hay me parece que el Señor va a venir primero a buscar. Creo que ya es tiempo, o se marca el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo por lo menos lo espero todos los días, ¿eh? Yo todos los días levanto mis ojos al cielo cuando salgo a la calle y decir, Señor, ¿qué soy? Porque aquí espero y anhelo ese momento. Bueno, punto E del texto. Hay una pregunta, perdón si no estaba atento. Rey dice, separar el tiro de la cizaña, obviamente, pero eso lo va a hacer al final de los tiempos. Mientras tanto te lo tienes que aguantar ahí, Rey. El problema es que cuando se pare el trigo, porque dice, es necesario que crezcan juntos. Entonces esto de que va a separar, sí, pero va a ser cuando Él venga. Mientras tanto iban a hacer nuestra prueba en la iglesia, van a estar probando a ver quiénes son los aprobados, porque el tema en la iglesia es la primacía del amor. ¿Sí? Si yo tengo ahí en la iglesia uno que, híjole, me tiene, pero ya hasta el queque, lo tengo que estar corrigiendo todos los días y nunca aprende, siempre tenemos uno en la iglesia así, ¿no? Que nunca aprende y siempre lo tenemos que estar corrigiendo. Pero ¿saben qué? Yo también me pongo a orar y pienso, híjole, es necesario que esté. Porque no solo prueba mi carácter, sino que cada vez que de mi iglesia se va alguien porque no aguanta más a ese, resultó que no salió aprobado. Y si tuvieran más conciencia de la palabra, tendrían más temor de Dios, pero al no conocer la palabra no tienen temor de Dios. Bueno, decía un pastor de Argentina que conocí que el pastor tiene que tener corazón de perro y piel de rinoceronte. Guárdate eso, Ray, siempre me lo acuerdo de ese pastor, ¿no? Corazón de perro y piel de rinoceronte, dice. Amén. Bueno, seguimos. Más indicios de la inspiración verbal. En esta sección hablamos brevemente de los indicios, más bien externos. Selene dice por qué. ¿Por qué que Selene? No, perdón, me queda la pregunta. Te habilito tu micrófono, espera. Selene, ¿qué estás? A ver si dime porque no entendí. Sí. Me fue, repíteme. Ahora sí, dime. Porque el perro es el único que cuando Cristo dijo, amad a tu prójimo como a ti mismo, el perro es el único que entendió. ¿No es cierto? Y piel de rinoceronte, porque la piel de rinoceronte es reconocidamente la piel más dura que hay en cualquier animal del reino animal.
¿no es cierto? En la cual, cuando si quieren cazar rinoceronte, no lo pueden cazar con balas especiales, tienen que usar balas antiblindajes de lo dura que es la piel del rinoceronte. ¿Mm? O sea que, corazón de perro, porque el perro es el único que entendió, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No es cierto? Y corazón de rinoceronte para soportar todos los flechazos y todas las ofensas que algunos hermanos no crecidos hacen a sus pastores, ¿no es cierto? Porque no entienden realmente cuánto le duele a quien está orando por tu vida, a quien está cuidando el rebaño de tu vida, algunos tipos de actitudes, ¿no es cierto? Así que por eso la piel de rinoceronte. ¿Sí se entendió? Y repito, es un dicho que no es mío, ¿eh? No es mío. Yo simplemente tomé autoría de algo que no es. Gloria a Dios. Bueno, entonces vamos a seguir con el texto, ¿sí? Si no hay... A ver, aquí hay otra palabra. Hay otra pregunta. Ah, entendido. Perfecto. Si supieran, si tuvieran una idea, yo cuando fui copastor muchos años, del que para mí toda mi vida va a ser pastor, el pastor Roberto, cual amo con todo mi corazón, con el cual yo fui discipulado, caminé con él mucho tiempo, él siempre me decía, tú ya vas a ser pastor. Y yo le decía, yo no quiero estar en sus zapatos ni de casualidad, porque yo era el que me encerraba con él en la oficina cuando él lloraba por las cosas que le hacían en la iglesia, a él y a su familia. Entonces cada vez que él me decía, tú vas a ser pastor, yo le decía, yo ni loco quiero estar en sus zapatos, ni de casualidad, conmigo no cuente. Bueno, pero más grande es Dios, por suerte. Gloria a Dios. Bueno, si no hay más preguntas, sigo entonces. Más indicios de la inspiración verbal. En esta sección hablamos brevemente de dos indicios más bien externos que dan testimonio del lugar único de la Biblia entre la literatura mundial. Amén. Dos indicios va a dar nuestro autor, ¿sí? Que vamos a entenderlo bien. Que quiere decir qué lugar único tiene la Biblia en la literatura mundial. ¿Sí? Porque todos tienen escrita su palabra en las tablas de su corazón, para que nadie pueda llegar delante de Dios y decir no sabía. Entonces, innatamente la gente reconoce la autoridad de la Biblia, aunque la niegue con sus actos. Acuérdense que hasta nuestro expresidente había dicho que el libro que había leído era la Biblia, pero no sabía, todavía no sabemos qué parte habrá leído. Parece que los mandamientos del no robarás él no lo había leído. Entonces, vamos a ver qué dice el autor. Dice, ningún hombre jamás habría podido inventar un personaje como Jesucristo. ¿Podría haber alguien en la literatura mundial haber inventado un personaje como Jesucristo? Yo creo que se lució mucho, se lucieron, por ejemplo, con el Quijote, tal vez con el Cid Campeador, pero como Jesucristo, que tuviera la capacidad de salvar, de dar vida eterna, no se le hubiera ocurrido a nadie eso, un personaje que pudiera dar vida, y vida en abundancia. El otro punto dice, hay muchas profecías bíblicas que se han cumplido de una forma impresionante. Se calcula que más de 300 profecías en cuanto al Mesías se han cumplido. El libro de Daniel es, por ejemplo, una prueba de la fiabilidad de las profecías bíblicas. ¿Cómo sería? ¿Cómo? ¿No saben lo que me fascinaría? ¿Cómo me llenaría? No sé, que un día viera que tengo un auditorio donde cuando le doy una cosa así, no pudieran soportar ir a estudiar el libro de Daniel.
que el Espíritu Santo tomara su mente y su voluntad para ir a la palabra a buscar y comprobar lo que estamos diciendo. Porque todo lo que escuchamos tiene que ser pasado por la palabra, tiene que ser puesto en duda con la palabra de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? No veo. Si no veo preguntas, sigo con el próximo punto. Selene, te veo como compungida. ¿Estoy mal o quieres saber, no? Ok, amén. Bueno, cualquier cosa sabes que aquí estamos, así que solo pregunta. Me da pena que no veo algunas caras, ¿no es cierto? Porque a veces me gusta ver las caras y saber si quieren preguntar algo y no se atreven. Pueden preguntar lo que quieran. Eso no quiere decir que yo se los vaya a contestar, porque también muchas veces puedo decir no sé. ¿No? Pero hasta donde pueda alcanzar, estoy para ustedes. Amén. Seguimos, dice el punto F. Indicios bíblicos del concepto de que la Biblia está libre de errores. Híjole, esto es una batalla terrible, terrible con la gente cuando uno les está enseñando. Empiezan, pero en tal lugar se contradice, pero en tal otro dice otra cosa, pero ¿cómo si aquí dice una, ya dice otra? Señores, les repito, grábenlo en las tablas de su corazón. Cuando no entiendan algo en la palabra o sientan que una cosa no está acorde con otra cosa dentro de la palabra, no es la palabra, somos nosotros. Si no tenemos ese principio bien grabado, vamos a errar en el estudio de la palabra. Porque vamos a permitir que nuestra mente y nuestro corazón, que es más engañoso que todas las cosas, nos juegue una mala pasada. ¿Sí? Entonces, la inerrabilidad de las escrituras tiene que ser algo grabado a fuego en nosotros. La escritura no erra, no se equivoca, no se contradice. Soy yo. ¿En qué yo estoy fallando? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿En qué necesito revelación? Bueno, fundamental. Entonces, vamos al punto 1. El carácter de Dios es fidedigno. Una de las cosas que vamos a estudiar van a ser una materia, los atributos de Dios. El que no conoce los atributos de Dios corre el riesgo de hacer de su mente un Dios a su medida y estar adorando un Dios que realmente no es Dios, lo cual la palabra lo llama herejía. ¿Amén? Es una abominación a Dios. En eso tenemos que tener cuidado. Ya llegará el momento que lo vamos a estudiar. Entonces vamos a ver las citas. El carácter de Dios es fidedigno. Significa que es fiel, que no falla, que no cambia, que no tiene mutación ni cambio en el tiempo. O sea, Dios no se actualiza a las modas y a las costumbres. Él es siempre el mismo Dios, sí y amén. Entonces vamos a leer Juan 17:3 y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Amén? ¿Dónde está la vida eterna? Conocerlo a Él, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Estudiamos al principio en la introducción que podemos hacer un estudio sistemático de la palabra. Aunque muchos lo nieguen, lo podemos hacer porque Dios no cambia. Dios nunca cambia. Eso nos permite poder hacer un estudio sistemático. Uno no puede armar estudios sistemáticos de un entorno o de algo que tiene variables, porque va cambiando con el tiempo. Entonces tiene que actualizarse. Es un problema de casi todas las especialidades o los trabajos de hoy en día, médico, ingeniero, arquitecto, computación y demás. El entorno va cambiando, hay más nuevos descubrimientos, hay cambios, nuevas drogas, nuevas computadoras más potentes, más rápidas, nuevos programas, va cambiando el entorno, entonces uno tiene que ir adaptándose y no pudiera hacer un estudio sistemático, no sé, de una computadora, por ejemplo, porque dentro de 3 meses va a salir una computadora diferente, más moderna.
entonces me desactualizaría. Pero sí podemos estudiar sistemáticamente a Dios, porque Él nunca cambia, es siempre el mismo. O sea, este estudio que nosotros estamos haciendo hoy, ¿sí? Este texto que estamos siguiendo, si dentro de 1000 años el Señor no hubiera venido y lo tomara otro grupo de cristianos, lo pudiera usar tal cual está porque Dios no cambia. Amén. Entonces, vamos a Romanos 3:4. Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Mm? Miren, estos son textos importantes para nuestra vida. De cuando yo encuentro un texto importante, me gusta compararlo con otras traducciones. Voy a buscar alguna otra traducción. En el BL 95, o sea que es la Biblia latinoamericana de 1995, dice, se comprobará que Dios es fidelidad, mientras que el hombre siempre defrauda. Como dice la Escritura, será probado que tus palabras son verdaderas y saldrás vencedor si te quieren juzgar. ¿Mm? A ver, otra. Dios habla hoy, dice, claro que no, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Y así, bueno, tengo un montón de versiones. A ver la palabra, la Biblia en lenguaje sencillo que dice, de ninguna manera, aunque todo el mundo miente, Dios siempre dice la verdad. Así lo dice la Biblia. Todos reconocerán que siempre dices la verdad, por eso ganarás el pleito cuando te acusen ante los jueces. Esa es la traducción de la Biblia de lenguaje sencillo. A veces es muy útil, se los recomiendo mucho, háganlo cuando lean un texto bíblico que lo consideran importante, que llegó. Tomen otras traducciones más modernas. ¿Mm? Lean varias, lean 2, 3, 4, las que hagan falta. Y va a ampliar el entendimiento de esa palabra. ¿Ven? Bueno, yo vuelvo a la Reina Valera y les repito, ¿por qué utilizamos la Reina Valera? No porque sea la mejor traducción, sino porque es la que tiene más material de estudio. Es la que se usa regularmente porque tiene mucho más material. Todas estas citas que estamos leyendo están basadas en Reina Valera. Tal vez algunas no hagan el sentido específico que busca el autor en otras traducciones. Punto 2. Jesucristo y los apóstoles hablan de la imposibilidad de que las escrituras se equivoquen. Mateo 5:17. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Mm? Amén. No puede haber ni una tilde en la palabra de Dios que no se vaya a cumplir. Juan 10:35. Juan 10:35 dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. ¿Mm? Dice, y la escritura no puede ser quebrantada. ¿Ven? Vamos a verlo
en otra traducción. Espérenme, porque se me fue. Estamos leyendo el 10:35 y dice, el tema es práctico. En la Biblia, el lenguaje sencillo, por ejemplo, no existe el 10:35 porque lo combinaron el 10:34 con el 10:35 y dice, Jesús le dijo, pero en la Biblia Dios dice que somos dioses y ella siempre dice la verdad. No tenemos que sacar este texto de contexto. ¿Por qué dice en este momento? Se estaba hablando en el contexto de la vida eterna, como que solo los dioses tienen vida eterna. Entonces, ahí es donde Dios hace una comparación de todo aquel al que le da vida eterna, de compararlo con un Dios, porque va a vivir para siempre, no porque sea un Dios. ¿Sí? Se está parafraseando lo mismo que le venían diciendo estos fariseos hipócritas. ¿Mm? Amén. Y después Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El libro de Apocalipsis termina con unas palabras muy serias, en el 22, 18, 19. Apocalipsis 22, 18, 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esta es la manera que el Señor cierra su palabra, ¿no? Bueno, seguimos en el punto G. No hay preguntas, no veo ninguna, así que seguimos. El hecho de que la Biblia no contiene errores y no se equivoca ha dado pie a una serie de malentendidos. De estos se trata esta sección. Vamos a ver. 1. El estar libre de errores no significa uniformidad. El mismo acontecimiento puede ser visto desde diferentes ángulos de vista, como el caso entre los primeros 3 evangelistas. Acuérdense que tenemos 3 evangelios, ¿sí? Paralelos, que muchos hablan de las mismas cosas, pero cada uno de los autores lo ve desde un ángulo diferente. Uno lo ve como el Hijo de Dios, otro lo ve como el Mesías, otro lo ve, ¿cierto? Como cada uno tiene su visión. Entonces, en base a esa visión, puede ser que relate el acontecimiento con otros matices. Esto no significa que tiene errores, sino que es uniforme, que uno de los narradores está viendo cosas que el otro tal vez no vio. No solo no vio, se olvidó. Acuérdense que los primeros textos, los primeros evangelios, se escriben allá por el año 65 después de Cristo. O sea, 35 años después de que el Señor ya no estaba con ellos. ¿Sí? 35 años. A ver, para los que pintan canas, ¿alguno de ustedes se acuerda qué estaba haciendo hace 35 años? Híjole, Selene miró para arriba, como diciendo. Miró para arriba así como diciendo yo qué estaba haciendo. Arrepiéntete, Selene, de eso. Amén. Híjole, en 35 años, si no es por la ayuda del Espíritu Santo, ya no se pudieran acordar los discípulos de detalles, ¿no? O cada uno se acordaría de cosas diferentes. Es totalmente lógico. Sigue en el 2. El estar libre de errores no significa que no se pueden usar imágenes y símbolos. O sea, hay un mal en la iglesia moderna que está basado en el estudio express de la Biblia, el estudio conchudo de la Biblia, ¿sí? Donde la hago de rapidito, entonces la tomo literal. Y la palabra de Dios no puede ser tomada literal. La palabra de Dios debe ser estudiada, necesita revelación.
¿Mm? Entonces, cuando tomo imágenes, símbolos, no sé si estudio la revelación de Ezequiel o las revelaciones en el río Quebar de Daniel y la tomo literalmente, lo más probable es que termine con una mezcolanza de información, ¿no es cierto? O sea, que no pueda definir. Entonces, dice el texto, no se puede entender todo de forma absolutamente literal. En algunos lugares la Biblia misma es una exégesis tipológica. Necesita exégesis. Exégesis es estudio de la palabra por tipos. Los tipos de las imágenes que ven, hay que hacer una exégesis bíblica para entender en el contexto, en el lugar, en la hora, en el pensamiento de quien la escribe, qué pudiera estar significando. Entonces eso no quiere decir que tenga errores y yo interpreto que la bestia de los 10 cuernos es es como es la Comunidad Económica Europea, porque en vez de hacer exégesis la llevo a mis tiempos y ahora descubro que se salió de la Comunidad Económica Europea de Inglaterra y la Biblia tiene un error. Ya no son 10, son 9. En realidad son 12, pero 2 de los que están ahí son principados, no son países. Entonces, la gente quiere aplicar de que los 10 cuernos de la bestia son las 10 naciones de... Por eso el anticristo va a salir de la Comunidad Económica Europea. Híjole, ya falló la Biblia entonces porque se acaba de salir Inglaterra, ya no son 10. Esta terrible Biblia llena de errores, caray. ¿Mm? ¿No será que la imagen significa otra cosa? Que yo no la entienda no quiere decir que no significa otra cosa. Amén. Bueno, punto 3. El estar libre de errores no significa que la Biblia es un libro de texto científico o histórico. ¿Mm? Las afirmaciones bíblicas sobre cualquier tema son correctas, pero no necesariamente completas o exhaustivas. Acuérdense que el mismo Jesús dijo que quería decirnos muchas cosas, pero todavía no podíamos sobrellevarlas. ¿Mm? Entonces, a ver, yo siempre les digo a todo el que le enseño, acuérdense de esto. Dios puede darnos revelación y nos puede dar a entender muchas cosas. Pero la creación básica del hombre, de nosotros, no fuimos creados para entender. Fuimos creados para creer y obedecer. Para creer y obedecer no necesito entender. Puedo tener la misericordia de Dios que me dé revelación y me deje entender misterios de su reino. Pero en realidad yo no fui creado para eso. Fui creado para creer y obedecer. Un soldado en la batalla no necesita saber por qué lo mandan a pelear a un determinado lugar. Eso lo sabe el general que tiene el mapa allá en el cuartel. Y no le va a decir a cada soldado, te voy a mandar a tal lugar porque por ahí van a entrar los enemigos con tantas fuerzas y demás. El soldado obedece y no sabe por qué es enviado a un lugar, pero obedece. Y nosotros la Biblia muchas veces nos compara con soldados. Hasta nos compara con langostas, que no tienen capitán ni quien la guíe, pero vuelan todas juntas. Fuimos creados para creer, para tener fe, somos hombres de fe, no de conocimiento, de fe, y para obedecer a esa fe. Hoy hay mucha excusa que dice, como no entiendo, no obedezco. Bueno, te tengo malas noticias, no necesariamente Dios te lo va a revelar. No tienes por qué entenderlo, obedece. Dios va a probar tu obediencia, no tu entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el autor? Puede ser que la Biblia hable de cosas científicas, pero no necesariamente es una explicación completa.
No necesariamente te va a explicar cómo funciona o por qué algo es como es. ¿Quiénes saben cuál es el libro más antiguo de la Biblia? No veo globitos, no veo. ¿Cuál es el libro más antiguo de la Biblia? Es más, si lo estudiamos bien, hasta tenemos que poner en duda que el personaje haya existido realmente. Job, muy bien. Ay, Mari, me hiciste trampa. Yo sé que tú lo sabes. Ah, híjole, bueno, no importa, yo te amo igual. Job es el más antiguo de los libros de la Biblia y en Job se menciona que él está parado sobre la redondez de la tierra. Y todavía en el día de hoy tenemos brutos que hablan del terraplanismo. Job ya específicamente menciona que está parado sobre la redondez de la tierra. Y estamos hablando de 3.000 años antes de Colón. Piense que Colón, para demostrar lo que Job dijo, tuvo que embarcarse con una barra de presidiarios que hasta lo quisieron matar para demostrar que la tierra era redonda. Yo que creo, sé que es redonda porque lo dice Job, no necesito. Pero ya sé, Job lo dice, la tierra es redonda, no necesito más explicación. O creo en lo que dice la palabra o soy rebelde. Y si soy rebelde no obedezco. Amén. Gloria a Dios. Bueno. Es un gran consuelo ver que el Espíritu Santo permitió también elementos tan personales como 1 de Timoteo 5:23 y 2 de Timoteo 4:13. Luego lo leen, ya estamos sobre la hora. Pero Dios vigiló también sobre estos detalles sin borrar el rostro humano del texto. ¿Mm? Amén. Bueno, ya estamos justo sobre la hora, así que vamos a hacer algo para terminar aquí el texto y poder empezar un nuevo tema el lunes que viene desde el punto H. Vamos a leer 1 Timoteo 5:23. Vamos a aprovechar los 2 minutos que nos quedan. 1 Timoteo 5:23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Mm? Le está dando, esto es una cuestión científica, ¿no? Ya saben que el vino puede ayudar a Timoteo en sus problemas estomacales y las frecuentes enfermedades estomacales. Saben que estaba al frente de la iglesia de Corinto, el pobre Timoteo, ahí lo había dejado. ¿Se imaginan las cosas que le harían sus ovejas para que pobre Timoteo tuviera estos problemas estomacales? ¿Mm? Fíjense las cosas que le dice Pablo a Timoteo. No dejes que te lleven por delante por tu corta edad, predícales a tiempo y fuera de tiempo, usa la palabra en toda su extensión, dales duro con la palabra, no te dejes, Timoteo. ¿Mm? Pobre Timoteo. Si pudiera ir a hablar con Timoteo, le diría, yo no quería estar en esos zapatos, Timoteo. En Corinto, tiene razón, Ray, en Corinto. Estaba pobre en Corinto, ahí el amigo Timoteo. ¿Por qué Job es el libro más antiguo? Este punto se lee. Bueno, los estudios teológicos de la palabra de Dios que acomodan cada libro a su época han ya determinado que Job en realidad es un romance previo inclusive a Moisés. Es un libro que se ha encontrado en la literatura, escrito en tablillas de arcilla en la literatura, este, no minoica, ya me va a venir, pero muy anterior al mismo Moisés.
Entonces, y ese libro fue llevado a la palabra casi con la misma, digamos, traducido casi directamente. Entonces, es un romance antiguo en el cual habla de un patriarca que ni siquiera podemos saber si que es tan antiguo que ni siquiera podemos saber si existió realmente. Muchos teólogos creen que Job realmente no existió, que es un personaje que se utiliza para contar una historia que posiblemente pasó o posiblemente no pasó. Puede ser una predicación de una historia que no haya pasado, como si algo que realmente haya pasado. Por esa razón no pierde su sentido ni pierde su fuerza. ¿No es cierto? Y le puedo decir que una de las cosas que a mí más me conmocionó en el estudio de la palabra de Dios es cuando dice el libro de Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo siempre enseño esto para los que alguna vez han leído Job. ¿Por qué Dios le hizo pasar a Job todo lo que pasó? ¿Alguien tiene idea? Una vez alguien meditó, le pidió revelación a Dios de por qué Job, no habiendo hecho nada, tuvo que pasar todo lo que pasó. ¿Por qué Dios tentó al diablo para que le hiciera toda esa zancadilla a Job? Porque Dios no da puntada sin hilo. ¿Cuál es el fin? No me contestes tú, Mari, porque ya sé que lo sabes, ahí todos los guerreros. A ver, mediten, ¿por qué Dios le hizo pasar a Job todo eso? Van a ver un paralelismo en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos hace pasar a nosotros a veces muchas pruebas? No, no se les ocurre. Vamos a ver, vamos al principio. Job, ¿qué era? Era un hombre muy rico, temeroso de Dios, ¿sí? Era muy fiel a Dios. ¿Y cómo termina el libro de Job? Dándole Dios más del doble de todo lo que tenía al principio. Con una frase en el medio donde dice tan fuerte, ¿sí? Tan fuerte, que decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El deseo de Dios desde el principio del libro de Job es darle más al Job de lo que Job ya tiene. Pero tiene un problema Dios, Job no está preparado. O sea que el pobre Job tuvo que pasar todo lo que pasó para que Dios pudiera darle mucho más de lo que ya tenía y que estuviera preparado. Esa es la única razón por la cual Job tuvo que pasar esas penurias. Y ahora entiendan por qué muchas veces nosotros tenemos que pasar penurias y no entendemos por qué Dios nos pone ante determinadas pruebas y demás. Pues bueno, les digo el misterio. Porque Dios quiere usarnos y quiere darnos más y no estamos preparados. ¿Qué otro método tiene Dios para prepararnos que el barro en las manos del alfarero? Sufre, hermano, como José en la cárcel o como José como esclavo. Porque si Dios te quiere utilizar para ser el segundo en Egipto, vas a tener que pasar por la esclavitud y vas a tener que pasar por la cárcel. Porque Dios te está trabajando. José no hubiera podido soportar la carga de lo que Dios quería darle si no hubiera pasado esa vida. ¿Por qué José, siendo inocente, tuvo que estar en la cárcel y tuvo que ser esclavo? ¿Por qué nosotros hoy en día tenemos que pasar penas, tenemos que pasar cosas? Decimos, Señor, ¿por qué si yo no me merezco eso? Y Dios te puede estar mirando y diciendo, sí, yo sé que no te lo mereces, pero necesito que lo pases porque quiero darte más. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿En serio? Acuérdense de Job, de Daniel, de José, de Moisés mismo. 40 años cuidando las ovejitas para que ya estuviera preparado para liberar al pueblo de Egipto, para liberar al pueblo de Egipto. 40 años. Y fíjense, a 40 años estafado por su suegro,
teniéndose que casar con la que no quería. ¿Se imaginan si nos mandara Dios a 40 años a cuidar ovejas? ¿Pero por qué lo pudo soportar Moisés? Porque en su interior ya sabía que Dios una vez le había dicho que él iba a liberar a su pueblo. Por eso la palabra de Dios enseña así, Ray, es para enseñanza de nosotros. Es cierto, pero esta es la enseñanza fundamental, Ray. ¿Por qué tenemos que dar gracias en las pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos? Y híjole, y el diablo nos pone muros gigantes, torres gigantes adelante, ¿no es cierto? Pero ¿sabes que el diablo no puede hacer eso si Dios no se lo permite? Porque somos sus hijos. Entonces, ¿por qué Dios se lo permite? Porque atrás de esas murallas, de esas pruebas y de esos desiertos está la voluntad de Dios para nuestra vida, el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Y por qué Dios no me usa ahora? Porque todavía no estoy preparado, porque todavía no estoy capacitado para esa función. En el dolor, en el sufrimiento, Dios nos capacita, nos prepara, nos fortalece. ¿Mm? Obviamente, todo es para bien. Lo que pasa es que no podemos verlo nosotros porque fuimos hechos para creer, no para entender. ¿Mm? No entendemos por qué nos pasan. Y el proceso duele, ¿te imaginas en el barro, en la mano del barro, y ¡ja! Que lo rompe? Cuando Dios te rompe y te empieza a hacer de nuevo. Cuando todo tu mundo se derrumba, cuando todo lo que tenías se fue, se perdió, cuando todos los que te adulaban te dieron la espalda. Solo así te vas a poder dar cuenta que solo uno no se va en ese momento, que solo uno permanece fiel. ¿Mm? Te pueden engañar y traicionar todo lo que te rodean, pero hay uno que no te va a dejar y que te está preparando. ¿Mm? Pero ahí lo tienen a Job. Pobre Job, recibió mucho más de lo que tenía. Pero sí, ¿qué hubiera pasado si Dios le hubiera dado mucho más que lo que tenía si no hubiera pasado Job esa prueba? ¿Qué hubiera pasado con Job? Capaz que se lo hubiera creído, se hubiera apartado, quién sabe, no estaba preparado. Le faltaba ese punto, esa inflexión de decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes era real porque te había leído, porque te había escuchado, pero ahora te veo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estudiamos las palabras, señores. Vamos a la iglesia, escuchamos sermones, ponemos la radio, ponemos la música cristiana. De oídas te había oído. Pero necesitamos esa presencia real del Espíritu Santo en nuestra vida para dar el salto que dio Job a decir, mas ahora mis ojos te ven, mis oídos te oyen, tu mano está sobre mi hombro. Ahora eres real en mi vida. No eres de quien me contaron y me hablaron, eres real. Tan real como el aire que respiro. ¿Mm? Cuando den ese salto en su vida, Dios va a poder darle muchas cosas más de las que hoy tiene. Pero mientras ese salto no se dé, vamos a seguir dando vueltas en el desierto. ¿Amén? Bueno, yo con esto, si les parece, quiero terminar. Ahora no tengo preguntas, quiero terminar lo de hoy. Se darán cuenta por qué vamos lento en el estudio. Yo no quiero poner un tiempo para cada materia o demás, porque lo que estamos haciendo es un estudio sistemático
con discipulado, ¿no es cierto? A mí me interesa más que aprendamos a conocer a Dios que cumplamos un estricto programa en tiempo y forma. A mí no me importa si esta materia, vamos por la mitad. ¿Cuánto nos lleva? Vamos por 4 lunes, creo, más o menos, ¿no? Vamos por la mitad. La verdad a mí no me importa si me va a tomar 10, 12 lunes más. Lo que a mí me importa es que vayamos aprendiendo, que vayamos conociendo al Señor. Que no estemos conociendo la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces seguimos el próximo lunes con este punto H de la página 16. Y si les parece, y ninguno... Siempre he tenido una duda respecto a cuando dice que el Señor le dio más de lo que tenía. ¿Qué pasó con los hijos fallecidos de Job? Pienso queda la interpretación de que pudo haber tenido otros, o más bien pudieron haber sido resucitados como Lázaro. Mira, la Biblia no te lo explica, es uno de los puntos, Ray, donde hay que creer y no entender. Es que fíjate que la imagen de que le dio hijos mejores, más bonitos, posiblemente más fieles a Dios. Vamos de nuevo al punto de que a lo mejor Job no existió como personaje, que es un libro romance, un libro educativo. ¿Sí? Es para educarnos. Posiblemente el símbolo de los nuevos hijos pueden no ser nuevos hijos, puede ser que ni haya pasado toda esa historia de la manera que se cuenta. Pero lo que está representando es que tuvo todo más y mejor. Hijos más hermosos, hijas más hermosas, mejores ganados, el triple, el doble de lo que tenía. Dios te está mostrando que, nos está mostrando que quiere darnos más. A todos nosotros quiere darnos más. Pero tenemos que pasar un punto. Y el punto de inflexión es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora eres real. Tuve un encuentro personal contigo, te vi, te sentí, te olí, te toqué. Para eso nos da su Santo Espíritu, para que podamos tener ese salto. Él no necesita parecérsenos a nosotros en un remolino, está en nosotros morando. Está ahí. No tenemos que caminar ni salir de la habitación en la que estamos, está ahí. El salto que dio Job podemos darlo en nuestra habitación, en el lugar donde estamos. El salto de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Podemos darlo en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Y sabe qué? El único que puede impedirlo es nosotros, porque el Espíritu lo anhela, nos anhela celosamente. No está, es un libro que no tiene autor. Es de autor desconocido, no tiene autoría. El mismo libro no especifica en ningún momento un autor. ¿Sí? Hay varios libros, por ejemplo, si vamos a profundizar más en el tema de autores, Hebreos, el libro de Hebreos podemos definirlo como un libro de autor indefinido, porque se le atribuye a Pablo la escritura, pero el estilo literario y la terminología utilizada no aplica a Pablo. ¿Sí? O sea, saben que Pablo era un erudito, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba varios idiomas, se pudo pelear con los sabios en el Areópago de Atenas como un sabio más. Entonces cuando uno lee hebreo se da cuenta que la cantidad de palabras utilizadas es menor que la que utiliza Pablo. Entonces muchos dicen que posiblemente Pablo lo haya dictado a un escriba o demás, pero si se hace un estudio
teológico profundo del libro de Hebreos, es muy difícil otorgarle la autoría a Pablo. Volvemos a Job, no tiene autoría. No hay una autoría a la cual se le pueda otorgar. Pero fue considerado, gracias a Dios, por los eruditos de su tiempo, de que era un libro inspirado y que entonces hoy lo tenemos disponible en nuestra Biblia. Hay inspiración en el libro de Job. Híjole, y ese, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven, es uno de los puntos de inspiración más grandes que hay en toda la Biblia. Porque nos muestra una puerta que casi ningún otro libro nos muestra. O sea, la puerta de la bendición no es clamarle a Dios y reclamarle a Dios y declarar y qué sé yo. No, la puerta de las bendiciones de Dios es esa. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si quieren, sigan orando por las bendiciones, la riqueza, reclámenle a Dios las promesas, y hagan todo, pero esta es la clave. Esta es la puerta. Que el Espíritu los ilumine y que puedan tener ese encuentro personal que tuvo Job. No hay nadie que pueda pasar por ese encuentro personal y pueda seguir siendo el mismo. A veces yo veo cristianos de muchos años de cristianos y que no han cambiado nada. De que los conozco del mundo, a muchos no han cambiado en nada, porque no han pasado por esta puerta. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ojalá haya sido productivo. No avanzamos tanto en el texto, pero haya sido productiva lo que estudiamos el día de hoy. Si alguien quiere hacer alguna pregunta es ahora o la pueden hacer mientras hacemos una pequeña oración para despedirnos. Amén. Padre, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin de toda esta creación, Señor, de todo lo que vemos, lo que tocamos y aún lo que no podemos ver y tocar. Porque vivimos en un mundo material, pero tú, Señor, estás en el plano espiritual, al cual no podemos ver, no podemos llegar, pero, Señor, sabemos que estás ahí. Sabemos, Señor, que toda esa creación está en tus manos y que tú, Señor, mueves todo a tu perfecta voluntad y que de todo estás en control. Inclusive que ni un cabello mío va a caer sin que tú lo sepas porque tú estás en control de mi vida, Señor. Sé que toda prueba, todo sufrimiento, todo dolor que paso, es, Señor, tu mano preparándome para lo que ha de venir o para lo que me quieres usar. Señor, dame sabiduría para poder ser un barro blando en tus manos, Señor, que puedas moldearme conforme a tu perfecta voluntad. Dios, me pongo en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra que tú quieras, Dios. Señor, y te pido que para todos estos que hoy estamos escuchando, que hoy estamos aquí reunidos, que tu revelación, tu mano de poder, Señor, esté posándose sobre el hombro de cada uno de nosotros. Y que tú nos estés diciendo con esa voz de amor, Señor, profunda, como el sonido del mar, nos estés diciendo, tú eres mi hijo amado. Porque, Señor, te amamos y necesitamos escuchar tu voz. Señor, gracias en esta hora por todo lo que haces por nosotros, aún sin merecerlo, a veces a pesar de nosotros mismos, Señor. No podemos ver la obra terminada de principio a fin, no la entendemos, pero sabemos que tú estás trabajando. Y que no lo merecemos, pero te amamos, Señor, y te amamos porque tú nos amaste primero. Y como nos amaste, Señor, y nos guardas y nos cuidas, no podemos más que con la palabra humana que no alcanza, pero que no tenemos otra, de todo nuestro corazón, decirte gracias, 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 en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Amén.
Abro micrófono si alguien quiere decir algo.